es una investigación en la cual el estudiante aplica sus conocimientos para proponer la solución de un problema. No necesariamente tiene que ejecutar el estudiante su propuesta. Llega a terminar, como habíamos dicho el día de ayer, en una propuesta que puede ser ejecutada más adelante, después de que él defienda. Por supuesto, podría pasar eso, pero no es un requisito dentro de lo que es una defensa el haber ejecutado los objetivos, sino que esos objetivos hayan sido propuestos en base al conocimiento que tenga el estudiante. Es así que el proyecto de grado simplemente tiene 3 capítulos y justamente quiero hacer aquí relevancia en la elaboración de lo que es un perfil. Como ya tiene su perfil y ese perfil ha sido revisado, entonces prácticamente con el proyecto de grado le va a ser mucho más fácil poder avanzar. Un perfil que ya está elaborado prácticamente significa que ya tiene los capítulos 1 y 2 casi terminados o finalizados. Y eso lo vamos a ver después, más adelante. Entonces, es importante que el estudiante tenga un perfil, puesto que es, como ya habíamos mencionado, es el plan de investigación del proyecto de grado. En estos 3 capítulos se tiene el trabajo que se ha hecho en el perfil, que va a ir al capítulo 1, y luego viene el capítulo 2, el marco teórico conceptual y la propuesta de innovación en el capítulo 3. Veamos aquello. Ahora, corresponde al capítulo 1, al marco referencial. Voy a anotar algunos aspectos que vienen de lo que es el perfil, la elaboración del perfil que habíamos visto ayer. Principalmente, justificación, el planteamiento y la formulación, los objetivos y el enfoque metodológico. Estos 4 elementos y parte de lo que es el tema prácticamente vienen de lo que es el perfil. Quisiera hacer notar esa parte. Y lo único que tiene que hacer es prácticamente el estudiante copiar del perfil. Ahora, lo que se desarrolla, lo que debemos centrarnos acá es en ese diagnóstico. El diagnóstico sería lo distinto o lo diferente que hay que trabajar en lo que es el capítulo número 1 en el marco referencial. Para ello, para que el estudiante no se invente o coloque cosas en un diagnóstico, puesto que es descriptivo, no se esté inventando o colocando información que no corresponde con el tema, es que nosotros solicitamos o pedimos que como tutores temáticos recurramos o hagamos recurrir al estudiante hacia lo que es el árbol de problemas, específicamente al punto del planteamiento del problema. Dijimos que el planteamiento se podría desarrollar utilizando un árbol de problemas, un diagrama de pescado u otro. Entonces, ¿de dónde va a elaborar el estudiante? ¿Cómo va a elaborar el estudiante su diagnóstico? Sobre la base del árbol de problemas. Y no va a colocar otro tipo de temas o indicadores para poder describir que no sea del árbol de problemas. Específicamente, ¿qué? De lo que habíamos recordado la fórmula, ¿no?, que teníamos del problema, tiene que investigar, como en este caso, ¿no?, del tronco del árbol, por ejemplo, lo primero que tendría que investigar es el qué del problema. Talleres, ¿no?, la cantidad de talleres que existen en ese lugar, según este ejemplo. Luego, el servicio técnico, la cantidad de empresas que están legalmente constituidas en el sitio, los precios, las fechas de entrega, la calidad de los insumos. Entonces, son aspectos en los cuales el estudiante, su mirada en el diagnóstico, la va a hacer solamente hacia lo que son las causas. Este diagnóstico, entonces, que está acá, este recuadro, sería lo distinto y se desarrolla de esa forma. Y se ha estado desarrollando en los institutos de esta forma. Encuadramos al estudiante a que no entre otro tipo de temas o que coloque otra información que no tiene nada que ver con el problema ni sus causas. Entonces, la justificación, el planteamiento y la formulación del problema, los objetivos y el enfoque metodológico copiamos del perfil. Y eso va a hacer de que avance este capítulo 1 y solamente se enfoque a hacer directamente cuando le toque taller de modalidades de graduación, que todas las carreras la tienen, elabore su diagnóstico, vaya directamente al diagnóstico y salte luego de ello al marco teórico conceptual. Estamos hablando de un marco teórico conceptual, no de teorías, sino de conceptos, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿cómo va a elaborar el capítulo 2? ¿Cómo se elabora? Volvemos al árbol, al planteamiento del problema, ya sea al capítulo 1 o al perfil, y todas las
palabras que están en el marco teórico, que nos indican qué es el qué es el problema, qué es la causa y qué es el efecto, va a definir. Es decir, su glosario de conceptos o de palabras, las cuales tiene que definir, se va a basar directamente en lo que está acá, en el recuadro. No están con recuadros rojos. Por ejemplo, del problema, equipos modernos, calidad, parque automotor, definiciones. Lo mismo en las causas. Si la causa era poco servicio técnico con tecnología de punta, entonces tiene que definir qué es un servicio técnico, qué es la tecnología de punta, y así sucesivamente. Y lo mismo con los efectos. Entonces tenemos ya los conceptos, y sobre esos conceptos del árbol de problemas o de la metodología que hayamos utilizado para determinar las causas del problema, elaboramos nuestro marco teórico. Aquí he colocado un ejemplo. Pero antes de ello, quiero recordar cuál es el fin de un marco teórico conceptual. La idea es comprender, analizar y centrar al investigador dentro de lo que es el problema. O sea, comprender el problema, analizar el problema y centrar la investigación en esas definiciones. Y esas definiciones van a salir del árbol de problemas o del planteamiento del problema. Entonces, aquí hemos puesto un ejemplo, la demanda, ¿no? La definición de demanda. Para ello, por lo menos, ¿cómo lo están manejando afuera? No solamente hablamos de una definición. Normalmente el estudiante te va a traer una definición y listo, y pasa al otro concepto. Normalmente tiene que haber dos definiciones. Y la tercera definición ya es del estudiante, el aporte del estudiante. Es decir, como en este ejemplo, la definición de demanda. Por ejemplo, menciona, la noción de demanda es tratada desde un enfoque económico. Para Kotler, ¿no? Cita ahí el año 2017. Es el deseo que tiene de un determinado producto, pero que está respaldado por una capacidad de pago. Página tantos. Sin embargo, para otro autor, la demanda es con tal definición. Sin embargo, como autor, el autor del proyecto considera que la demanda es tal cosa. Está entonces la primera definición, la segunda definición de otro autor, otra visión, y la tercera es ya del estudiante. De esa forma se lo está trabajando, por ejemplo, en una gran parte de los institutos. Por lo menos unas dos definiciones. Y tenemos ya el marco teórico. Entonces, ¿cuál ha sido el facilitador del marco teórico o el facilitador del diagnóstico? Veámoslo, centrémonos en lo que es el árbol. Finalmente, agarramos los objetivos específicos y empezamos a explicar, a visualizar, como menciona acá, cómo es que solucionaríamos el problema.